consiguieran una encuesta. Yo espero que la hayan conseguido y si no la consiguieron, bueno, entonces de todas maneras hay que mirar qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con tipos de preguntas para la encuesta. Entonces, permítame en un momento, mis niños. Denme un minutico. Lo que nosotros estamos haciendo en Caminar en Secundaria apunta hacia el proyecto. Todo, absolutamente todo. La clave está en que ustedes deben encontrar, encontrar la razón de cada cosa que ustedes están aprendiendo y cómo, de qué manera se amarra al proyecto. ¿Por qué es importante la encuesta en el proyecto? Miren, yo vengo trabajando con ustedes en estadística más o menos unas 3 clases. Trabajamos las primeras 3 clases sobre los conceptos básicos de población, muestra y variable. Y eso lo vamos a volver a retomar. ¿Por qué? Porque la estadística, el objetivo de la estadística es analizar información, ¿sí? Nosotros vamos a estar ubicados en algo que llama la estadística descriptiva, porque hay 2 tipos de estadística que se estudian. La estadística descriptiva y la estadística de probabilidades. Yo no me voy a especializar con ustedes en la estadística de probabilidades porque para eso va a estar el profesor Néstor en un futuro, por allá cuando ustedes ya estén en el grado 10º y 11, ustedes ya van a estar con él y él les va a enseñar muchísimo sobre probabilidades de ese tipo de estadística. El trabajo que yo tengo encargado con ustedes es que ustedes aprendan a manejar los elementos más importantes de la estadística descriptiva, que es la primera estadística, la fundamental que se estudia, y que ustedes los aprendan a manejar desde sexto. Esa es una ventaja que ustedes tienen, porque yo soy matemático y muchas veces los chicos de sexto y de séptimo no ven estadística. Ustedes sí la van a ver, porque el proyecto de ustedes lo necesitan. Como hablábamos ayer en la clase anterior, que Nicolás decía, es que es importante conocer nuestra región para saber gustos, para saber qué le gusta, por ejemplo, a la gente comer, qué le gusta hacer a la gente, ¿cierto? ¿Qué le gusta hacer a la gente en los tiempos libres? ¿Cuáles son los gustos de la gente, por ejemplo, de Cali? ¿Cuáles son los gustos de la gente de la Comuna 21? ¿O cuáles son los gustos de la gente de la Comuna 2, por ejemplo? Porque los gustos son diferentes. A cuántas personas, por ejemplo, les gusta un estilo de música, a cuántas personas les gusta leer, a cuántas personas. Y la única manera de poder extraerle información a una persona es a través de la aplicación de encuestas. Entonces las encuestas les permite a ustedes obtener la información que requieren para su proyecto. Y a través de esas preguntas ustedes van a estudiar una variable. Entonces por eso la primera parte, Karen, que estudiamos de población, muestra y variable se amarra mucho al tema de las encuestas, porque a través de las encuestas yo puedo estudiar una variable. Puedo obtener la información de una variable. Ejemplo, una variable ¿cuál puede ser? Yo quiero saber qué hacen los estudiantes de Caminar en Secundaria 1 en las horas de la tarde porque no les está rindiendo el tiempo para hacer sus tareas. ¿Qué actividades hacen? Esa es mi variable. Actividades de tiempo libre. Miren, esa es una variable. Profesor, ¿cuántos tipos de variable existen? Ustedes ya lo vieron en una clase anterior. Les recomiendo que si no lo recuerdan, devuélvanse, que esa es la ventaja de tener nuestra página de estudio, pero recordando así a grandes rasgos para no demorarme mucho en la clase de hoy, tenemos 2 tipos de variables.
que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son las de características, de cualidades, y las cuantitativas de gustos. Y las cuantitativas de numéricos, perdón. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto tiempo dedican los estudiantes de mi grupo a estudiar en los tiempos libres, eso es una variable cuantitativa, porque necesito cuantificar el tiempo, cantidad de tiempo. Pero si yo necesito saber qué actividades hacen mis estudiantes en el tiempo libre, eso es cualitativo, es una variable cualitativa porque es una característica. Algunos jugarán por internet, otros harán un deporte, otros dormirán, otros irán a la calle, otros leerán, muy pocos dedican el tiempo a estudiar. Entonces miren que estas son dos variables, esas son dos variables que yo puedo estudiar. ¿Cuánto tiempo dedican mis estudiantes a su proceso académico y qué actividades hacen en su tiempo libre? Pero para yo saber información de esas dos variables, yo tengo que hacer unas preguntas. Y para eso están las encuestas. Las encuestas son instrumentos, se les llaman instrumentos, porque pueden ser físicas, porque se hacen en hojas de papel, que es lo más típico. Pero hoy en día la tecnología ha facilitado mucho porque las encuestas se pueden hacer también de manera virtual, de manera digital. Un ejemplo de encuesta. Ustedes hace poquito resolvieron una encuesta y no se dieron cuenta. Hace 2 semanas, antes de Semana Santa, ustedes estaban haciendo unos exámenes, ¿cierto? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe. Eso es un formato de encuesta. Un formato de encuesta donde yo quería evaluar unas variables. Yo quería extraer una información de ustedes y lo logré. Yo estaba estudiando unas variables en ustedes. Una evaluación de ese tipo es una encuesta. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, por ejemplo, qué tanto han aprendido mis estudiantes, por ejemplo, en el concepto de los conjuntos. Entonces hice unas preguntas relacionadas con conjuntos. ¿Qué tanto han aprendido mis estudiantes en el proceso de resolver problemas matemáticos de operaciones básicas? Entonces hice en matemáticas unas preguntas. ¿Qué tanto han aprendido mis estudiantes de extraer ideas principales en un texto? Entonces en español y en lectoescritura hice una serie de preguntas para poder obtener la información que yo necesitaba. Ese es un ejemplo de encuesta disfrazado, digámoslo así, con el modelo de una evaluación. Pero eso es una encuesta porque son preguntas y van dirigidas a ustedes. Y yo estoy analizando unas variables, que es el avance académico, qué tanto han aprendido ustedes. Lo mismo ustedes van a hacer, porque el ejercicio es que ustedes van a construir una encuesta entre todos para saber hacia dónde van a dirigir su proyecto. Hacia dónde van a dirigir su proyecto. Si la idea que ustedes van a escoger es viable, entonces tienen que saber sobre esa idea que ustedes van a trabajar, saber si a la gente les gusta, si la gente va a aceptar esa idea, si la gente está dispuesta a comprar la idea de ustedes, cuánto es capaz de dar la gente por esa idea de ustedes. Entonces, miren, hay muchas preguntas que ustedes tienen que hacer antes de empezar su proyecto para poder analizar y saber de dónde van a arrancar. Exactamente me pasa a mí con ustedes con los exámenes que les hice hace 2 semanas. Saber dónde están parados ustedes y qué debo hacer para mejorar y para que ustedes fortalezcan. Lo mismo van a hacer ustedes, sino que el objetivo mío es académico y el de ustedes va a ser comercial. ¿Por qué? Porque ustedes van dirigidos a una idea de un emprendimiento, ¿sí? A buscar obtener una ganancia con un emprendimiento, mientras que yo con mis exámenes lo que busco es mirar cuál es el avance académico de cada uno de ustedes. Una encuesta puede tener una finalidad diferente
dependiendo de quién la realice y para qué la realice. Entonces, en ese orden de ideas y resumiendo, a través de las encuestas podemos analizar y obtener información de las variables que yo quiero estudiar o analizar. Entonces, deben tener en cuenta que de aquí en adelante todo lo que vamos a hacer está relacionado con las variables, o sea, esos elementos característicos de los que yo quiero obtener información. Y es que los seres humanos entregamos información constantemente y estamos recibiendo información constantemente. Por eso es muy importante aprender a hacer encuestas. Y les voy a contar una cosa, algo bien interesante, y era lo que pasaba con un alumno mío hace 2 años, antes de que ellos aprendieran a hacer las encuestas, porque los de caminar, que ya están pues en aula regular, ya saben hacer encuestas. Eh, Ellos no lo creían hasta que les mostré que hay empresas hay empresas dedicadas a aplicar encuestas y ganan dinero haciendo encuestas. Y a las personas que hacen las encuestas, o sea, a los encuestadores les pagan. Entonces yo les decía a ellos, ustedes pueden ser una de dos cosas. Pueden ser los que diseñan la encuesta y ganar muchísimo dinero, o puede ser el que aplica la encuesta y le pagan 100 pesitos por encuesta. ¿Cuál decisión toman ustedes? ¿El que aplica o el que lo hace? Ya te doy la palabra, Nicolás. Entonces, esa es la decisión que usted toma, pero cuando ustedes aprenden ya a hacer encuestas, el camino que ustedes han recorrido es muchísimo, porque ustedes ya son capaces de analizar con un criterio claro cómo quieren que su encuesta esté dirigida y qué información necesitan obtener o extraer de las personas. Yo necesito una información, ¿cómo lo hago? Tengo que aprender a hacer encuestas. ¿Listo? Karen, ¿te quedó claro la introducción que les estoy haciendo para el tema que les voy a explicar ahora? Sí, pero ya entendí. Listo. Bueno, se me volvió a salir Nicolás y le iba a dar la palabra. Ahora que vuelve a entrar entonces lo... Ah, ya llegó. Bueno, Nicolás, dime. Cuéntame qué me ibas a preguntar. Profesor, es que... em, hola, otra vez, volví. Profesor, acerca del proyecto, es que me puse a investigar anoche en lo que pude y, y logré contactarme con unas personas que hacen estampados. Es más, si me permites, puedo conectarme por el teléfono y mostrar que un video que ellos hacen, cómo estampar vasos y todo eso. O sea, estoy buscando algo que sea diferente a los del año antepasado. Los del año antepasado están trabajando estampados de camisa, de gorras y de camisetas. Sí, pero yo, mira, espérese. Listo, niños. Entonces, como veníamos trabajando, mmm, ahora vamos a darle paso al compañero Nicolás y vamos a tocarlo de la parte del proyecto. Vamos entonces a mirar, como les venía diciendo, es importante que ustedes aprendan a desarrollar encuestas. Miren, por ejemplo, el caso que ahora nos acaba de traer el compañero Nicolás. Nicolás ya empieza a sentirse atraído por ideas, que fue algo que hicimos el día de ayer. Ya está siendo atraído por ideas y eso es muy importante, que todos empiecen a sentirse atraídos por ideas. Nicolás tiene varias ideas que está deseoso de poderlas expresar, pero para poderlas expresar tenemos que organizar, hay que mirar, ¿sí? Situaciones, hay que preguntar, hay que indagar, como hizo él, contactarse con gente que sabe, con gente que han aprendido. Entonces, ya te doy la palabra.
Entonces, un medio para poder realizar, eso es a través de encuestas, a través de preguntas. Entonces quiero que nos enfoquemos en esto. Vamos a recordar lo que es una encuesta. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado. Miren todo lo que yo les he dicho está aquí resumido en estas dos líneas. Ustedes son investigadores, se vuelven investigadores. ¿Por qué? Porque están consultando, están buscando información, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo, ¿cierto?, de manera escrita, de manera gráfica, en una tabla que yo les voy a enseñar. Eso también, apenas estamos empezando estadística. Entonces ustedes van a empezar a aprender a hacer una tabla de información, gráficos de información, todo eso lo tienen que aprender a leerlo, pero primero que todo hay que aprender la base, que es cómo construir la encuesta para que todo salga bien. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. Esto ya ustedes lo entienden, ¿qué es una muestra? Un grupo de personas sacadas de un grupo más grande. ¿Y qué son preguntas normalizadas? Pues que entre ustedes, se van a poner de acuerdo y van a revisar que las preguntas estén bien realizadas. Cuando ya están bien realizadas y todos están de acuerdo, ese va a ser la encuesta oficial. O sea, no es que cada uno tenga que hacer una encuesta diferente, sino que al final todos van a confrontar, van a revisar sus preguntas y vamos a sacar una serie de preguntas que tampoco pueden ser muchas, porque hace 15 días yo les decía a ustedes que las encuestas tienen que ser cortas. Para los que han estado conmigo en la línea de estadística, si revisan la clase de hace 15 días en el video, yo les explicaba que las encuestas tienen que ser cortas, no pueden ser largas porque la gente se aburre y no te la contesta, o por salir del paso te contesta la carrera. Entonces tú puedes hacer una encuesta con 5 preguntitas sencillas, muy sencillas, pero tienes que saber cómo extraer esa información. Si son 5 preguntas, tienen que ser 5 preguntas muy bien elaboradas. Cuando ustedes las elaboran muy bien y entre todos están de acuerdo que esas son las preguntas, entonces ahí es cuando yo digo, esas preguntas ya están normalizadas. Vamos a mirar los tipos de preguntas que tienen las encuestas. Básicamente son 6 tipos. Y voy a empezar por las más comunes. Dime. Bueno, entonces como les decía, voy a empezar por las preguntas que normalmente son las que más utiliza, que son las preguntas cerradas. Estas son las preguntas más fáciles, las más rápidas y son las más prácticas para una encuesta, porque son muy sencillas, la gente nada más es marcar una sola opción y entregar rápido su encuesta. En las preguntas cerradas, las opciones están limitadas. Ustedes son los que le dan la respuesta a las personas. O sea, la persona no tiene que pensar qué voy a colocar, porque ustedes le dan las opciones. Lo único que tiene que hacer la persona es marcar. Ellos no se pueden salir de esa opción, por eso se llaman preguntas cerradas. Entonces miren un ejemplo aquí. Ejemplo, ¿cómo les resultó la atención dada por el personal de nuestra empresa? Y les dan 5 opciones. Muy buena, buena, regular, mala, muy mala, ya. Entonces la persona no tiene que ponerse a pensar, no, es que esa muchacha ya me atendió mal, no. General, dígame cómo le pareció. Entonces la persona tiene estas opciones y marca. Eso se le llama una pregunta cerrada, donde ustedes, que son los que diseñan la encuesta, le dan la opción de respuesta a la persona y la persona no tiene opción de decir nada más. Si las elecciones fueran mañana, ¿votaría por presidente de preferencia? Si no, no sé y no contesto. Miren, aquí está una pregunta fácil, rápida. Esta, miren. Esta es una pregunta rápida donde la persona nada más tiene que dar una opción de sí o no sabe o no contesta. Otro ejemplo, ¿cuál es su profesión? Entonces aquí
hay una opción que se llama las preguntas con opción otra, que es esta. Aquí usted le dan una opción a las personas, pero puede que la persona no se dedique o no encuentre la respuesta que necesita, entonces usted le da opción aquí de colocar otra, pero no le da la opción de que escriba mucho, sino que escriba algo corto, como en este caso. ¿Cuál es su profesión? Empleado, comerciante, estudiante de policía. No, yo no soy ninguno de esos. Yo soy profesor o soy ingeniero, entonces marco otros y aquí coloco lo que yo hago. Entonces la persona no se va a poner a escribir un montón de carretas, sino lo que le están pidiendo. Esto es lo que se les conocen, estas dos de aquí arriba son las que se conocen como preguntas cerradas, con una sola opción de respuesta. Y esta es una pregunta cerrada con una opción de otros, donde la persona tiene opción de contestar, pero no le damos la opción de que conteste muy largo. Después vienen las preguntas de opción múltiple. Y estas preguntas de opción múltiple son las que le permiten a las personas tener varias opciones de marcar a la vez como respuesta. Pero en estas preguntas de opción múltiple, nuevamente ustedes, que son los que diseñan la pregunta, son los que les dan las opciones, a las personas que ustedes le pasen la respuesta. La encuesta, perdón. Entonces, las personas no van a tener más opciones sino lo que ustedes le den. Miren, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es tu ingrediente de pizza favorito? Entonces te dan estas opciones. Entonces tú puedes marcar cualquiera de estas opciones y si es una o varias, tú puedes marcar varias. ¡Pum! Y vas marcando, a mí me gustan los champiñones y me gustan las salchichas. Entonces te dan la opción de marcar una o varias. Y también viene con opción de otras. A mí me gusta el jamón o me gusta la piña. Entonces coloco aquí en este espacio donde está en blanco. Esa es opción múltiple. Miren que hay una diferencia muy clara entre la respuesta cerrada con una sola opción y esta que es una pregunta cerrada con varias opciones. Y es que miren que la bolita aquí es abierta, entonces le da opción de estar preguntándole. Y acá miren que es un puntico donde usted solamente puede marcar una sola vez. Una sola vez. Preguntas hasta ahí, niños. ¿Qué es lo que necesita, tía? Profe, yo viendo con lo que usted dice de estadística y con lo que usted me explicó, pues sí, claro, por lo que usted nos explicó, aparte con lo de matemáticas. Exactamente, muy bien, muy bien. Vamos entonces aquí. Si tienen alguna duda, lógicamente me paran. Y me un poquito más duro que no se escucha. Bueno, permítame un momentico, yo cuadro estos sonidos, a ver. Permítame un momentico, yo cuadro este sonido, a ver. Miremos este otro ejemplo que está aquí al lado. ¿De qué forma viene a trabajar? Esta también es una pregunta cerrada con múltiples opciones. Miren la forma del circulito para la respuesta. Aquí usted puede decir, no, yo me vengo en moto, o cuando puedo me vengo en bus o en carro. Entonces le dan varias opciones para responder y la persona puede marcar varias opciones. Nuevamente aquí le está diciendo a usted, mire, usted aquí puede marcar varias opciones porque la pregunta es circular, la opción de respuesta es circular. Acá arriba, no. Acá arriba no te están dando esa opción, sino que marque una sola vez. Una sola vez y no más. Esa es la diferencia entre la pregunta cerrada con una sola opción y las preguntas cerradas de opción múltiple. Después vienen las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas son buenas, pero pueden llegar a ser muy complejas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a sacar la información de la encuesta, se me complica mucho el estudio para codificarla, pasarla a una tabla y después graficarla. Tengo que tener mucha habilidad para saber
cómo extraer esa información y poderla cuantificar, o sea, volverla una variable cuantificable y después volverla gráfica y poderla meter en una tabla. Entonces se me complica muchísimo, mientras que acá arriba es muy claro que la variable, por ejemplo, aquí en este caso, ¿cuál sería la variable? Esta que está aquí, porque normalmente yo pregunto sobre la variable. Entonces, ¿cuál sería la variable aquí? Ingrediente de pizza favorito. ¿Cuál sería la variable que está aquí? La forma en que viene a trabajar. ¿Cuál sería la variable que está aquí? ¿Quién me puede decir? Profe, ¿a dónde está señalando? Profesión, ¿no? Muy bien. Aquí en la pantalla, ¿la estás visualizando, Juan José? Sí, pero no veo dónde lo está señalando. Aquí. Aquí, profesión, aquí. Sí, ya lo vi, sino que estaba más arriba. Ah, listo. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la variable en esta pregunta? Presidente de preferencia. ¿Y cuál sería aquí la variable? Esta. La atención dada. Muy bien. Estas serían las variables porque es por lo que yo estoy preguntando. Lo mismo acá abajo. Lo mismo acá abajo. Ingrediente de pizza favorito. ¿Cuál sería la variable? El ingrediente de pizza favorito. Aquí, ¿de qué forma viene a trabajar? Esa es la variable. Normalmente en las encuestas lo que yo pregunto es sobre la variable que quiero estudiar. Pare de contar. No me tengo que poner a inventar cosas, sino irme directamente a lo que yo quiero saber sobre la variable. Entonces, dentro de las preguntas abiertas, ese es el problema. Que la persona, si yo le doy a una persona 3 hojas para que escriba, la persona me puede escribir 3 hojas. ¿Por qué? Porque es que miren los ejemplos de preguntas abiertas. Estos son preguntas abiertas. ¿Sí lo están visualizando? Sí, profe. Entonces, dice, por ejemplo, ¿qué opina sobre la realidad económica de Colombia? Usted le da 2 líneas a la persona y puede que la persona le conteste más porque quiere escribir y sabe sobre la realidad económica de Colombia y te va a escribir mucho. Entonces, cuando usted ya se siente a hacer un análisis, un estudio estadístico, uy, usted le van a salir canas porque no sabe usted qué elementos va a tomar de esa respuesta. Esa es una de las desventajas de las preguntas abiertas, de que las personas te pueden dar muchísima información en una respuesta y tú tienes que saber qué debes tomar de ahí. Miren esta otra. ¿Por qué cree que el actual gobierno de la ciudad debería darle más importancia a la educación? Entonces miren que ustedes ya no le dan la opción de respuesta a la persona, le dan es la opción de que él conteste lo que él cree. ¿Cuál es la ventaja de estas preguntas? Que ustedes van a conocer realmente cuál es el pensamiento de la persona, qué opinión real tiene sobre lo que usted le está preguntando. Esa es una de las ventajas. Y de las desventajas es que para ustedes va a ser mucho más complejo el estudio, va a ser mucho más complejo el estudio del proceso estadístico. Pero estas preguntas son fundamentales para que ustedes puedan comprender la forma de pensar de los seres humanos que ustedes están entrevistando. En las otras no, en las anteriores no. ¿Por qué? Porque ustedes no les están dando opción de que ellos contesten, simplemente que marquen lo que usted necesita saber. Después vienen las escalas de valoración. Estas son muy buenas y hay varios tipos de escala de valoración. La primera escala de valoración es la que viene numérica o de esta manera que es como un ranking, ¿sí? Pero hay que poner mucho cuidado con este ranking porque usted tiene que explicarle a la persona en la encuesta qué significa el ranking. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que recomiendes este servicio a tus amigos o familiares? Y si ustedes no le explican que 0 es nada probable y que 10 es muy probable, la persona no va a entender esa regleta, esa escala de valor. Eso se llama escala de valor. Entonces la persona no va a saber que 0 es nada probable, 10 es muy probable. Entonces, si una persona marca ahí por azar 0, significa que la persona jamás recomendaría
es servicio. Si una persona marca 10, dice que sí. Entonces las escalas de valoración también permiten ver la percepción de esas personas que nosotros estamos valorando, encuestando. Estas escalas de valoración se utilizan mucho en los restaurantes, por ejemplo, o a donde se prestan servicios, como por ejemplo en un supermercado, por ejemplo, como les decía, en un restaurante, por ejemplo, donde prestan asesorías, porque quieren saber qué tan bien han sido atendidos las personas, en un taller, por ejemplo. Entonces se utiliza esa escala y se utiliza normalmente de 0 a 10, donde 0 es lo mínimo, 10 es lo máximo, pero puede ser también de 0 a 5 para no hacerlo tan grande. O sea, la escala ya la escogen ustedes, donde 0 es mínimo, 5 es lo máximo. Otras personas utilizan de 0 a 100, eso ya depende de la escala de valoración. Pero eso sí es muy importante siempre explicarle al encuestado lo que indica 0, el mínimo y el máximo, que sería 10. Miren este otro. Aquí está explicado en la barra, donde dicen 0, nada probable, 10, muy probable. Aquí está escrito, o sea, está escrito de manera teórica. Le dicen a la persona, en una escala de 0 a 10, en la que 0 es nada probable y 10 extremadamente probable o muy probable, ¿qué tan probable es que recomiendes este producto a un amigo? Entonces ya la persona sabe, entonces dice, no, pues 5, me gustó, pero hay cositas que están como maluquitas, entonces marco 5. O alguna otra persona me va a marcar 10 porque dice, no, excelente, producto excelente, lo marco y lo recomiendo. Otro dirá, no, no me gustó, para nada, marco 0. Estas escalas de valoración son buenísimas si ustedes quieren conocer la percepción de las personas. ¿Qué tanto está usted interesado en adquirir un producto estampado? No, nada, a mí eso no me llama la atención. Sí, puede ser. 10, muy probable. Sí, claro, a mí me gusta todo lo que sean camisetas estampadas, todo con estampados originales. Bueno, una percepción y les puede servir mucho en una encuesta, por ejemplo. ¿Cuál es su índice de satisfacción laboral? Entonces aquí ya, por ejemplo, le dicen 1 es muy bajo, 10 es muy alto. Le están haciendo una pregunta a un empleado donde dice, ¿está satisfecho con lo que usted hace en su trabajo? Entonces la persona marca, no, o tal vez, o mucho, estoy muy satisfecho, me gusta lo que hago. Miren que aquí hay otro ejemplo. Califica los siguientes ingredientes en una escala de 1 a 5, en la que 1 es malo y 5 excelente. Ingredientes de una pizza, pepperoni, de 1 a 5, no, no me gustó, 1. Anchoas me encantaron, 5. Champiñones, sí, están ricos, más o menos 3. Entonces miren cómo se vuelve esa escala de valoración un medio para conocer la opinión y la percepción de lo que adquirió o lo que va a adquirir un futuro cliente de ustedes. Viene otra escala que se le llama la escala Likert, y esta, a diferencia de esta escala de valoración, lo único es que esta escala no viene de manera numérica, sino que ya viene con los conceptos de acuerdo, no tan de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo total, o nunca, a veces, pocas veces, muchas veces, siempre. Esa es la diferencia, ¿no? La escala Likert no es numérica, no da un valor numérico, sino que da un valor de cualitativo. Entonces, miren los ejemplos, este ejemplo. Mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesan, casi nunca, rara vez, alguna vez, a menudo, casi siempre, y puede ser que yo le agregue otra respuesta que diga siempre. Entonces, esta es la escala Likert, donde la escala viene dada por opiniones de valor entre algo que nunca se va a dar o que siempre se está dando. Siempre estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Un ejemplo. Miren este otro. En relación con el último profesor que te ha dado clase, ¿en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Por favor, marcar una sola casilla. Mire que uno tiene que ser muy
muy específico con que la gente le diga marque una casilla o marque varias. En este caso es una sola. Entonces miren, mi profesor nos avisa que tenemos que trabajar duro. Muy de acuerdo, en desacuerdo, en muy desacuerdo. Miren que aquí la escala de valor va de muy acuerdo a muy desacuerdo, siendo muy de acuerdo lo máximo y muy desacuerdo lo mínimo. Entonces en esos dos rangos extremos están los otros. Sí, estoy totalmente de acuerdo, a veces estoy de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo, y otro que diga, no, estoy en total de acuerdo. Entonces ese es el rango. Entonces miren que aquí y acá el rango de valores no son un número, como en este caso que sí 1 era el mínimo y 5 era el máximo, o como acá, ¿cierto? Que 1 era el mínimo y 10 era el máximo. Aquí ya las escalas de valores son opiniones. Son opiniones. Y por último están las preguntas de matriz. Las preguntas de matriz. Y esas preguntas de matriz no son nada más que escalas de valoración, pero donde matan 2 pájaros de un tiro o 3 pájaros de un tiro. Por ejemplo, estas son las variables que quiero analizar y hago 2 preguntas a la vez. Miren, basándote en tu última compra por nuestra tienda en línea, por favor selecciona qué tan importantes son estos siguientes elementos para ti. Facilidad de uso, y entonces utilizan una primera matriz. Se llama pregunta de matriz porque se utilizan matrices o cajoncitos organizados de respuesta. Entonces, por ejemplo, facilidad de uso. Importancia, ¿qué importancia le da el cliente a la facilidad de uso? Entonces, miren que es una escala de valoración de 1 a 5. Nada importante, muy importante. Entonces, para mí muy importante que el uso sea fácil, 5. ¿Quedó satisfecho con lo que compró? No mucho, 1. Entonces, buscaba facilidad de uso, pero no le llenó de satisfacción lo que compró, marcó 1. Entonces miren que aquí ustedes están aprovechando para matar 2 pájaros de un tiro, porque están haciendo un análisis de esta variable que se llama facilidad de uso para evaluar la importancia que le da la persona a esta variable cuando va a comprar, y cuando lo compró su satisfacción si fue mínima o máxima. Estas matrices son muy buenas usarlas siempre y cuando ustedes tengan claro cómo realizar y qué es lo que quieren realizar. Pero a veces esas matrices, si ustedes utilizan muchas matrices, van a ocupar mucho espacio y no les va a dar el espacio para que ustedes puedan obtener la información que ustedes quieran, pero también se pueden realizar de esta manera muy sencilla. Miren el último ejemplo, ¿cierto? Evalúa los siguientes puntos. Servicio al cliente. Importancia que usted le da al servicio al cliente. Para mí es muy importante que me atiendan bien. ¿Cuál es su satisfacción en cuanto a que lo hayan atendido bien aquí en este restaurante? Me atendieron un nivel 4, marca. ¿Sí lo ven? Entonces, esta es otro tipo de forma de preguntar, aunque no es muy común, casi uno no la ve. Pero se puede utilizar. Las que más utilizan son las primeros 5, y de todas las que más se utilizan o las que comúnmente utilizan son las 3 primeras: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. ¿Preguntas hasta ahí, niños? ¿Dudas o inquietudes? No, profe, ninguna. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con esto? Como ustedes tenían una tareita de buscar una encuesta. Está medio cortado. Bueno, ¿ahora sí se escucha bien? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, la encuesta que ustedes ubicaron, que había que ubicar para hoy, le hagan el análisis y observen qué tipo de preguntas están utilizando ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a volvernos prácticos y mirar cómo vamos nosotros a empezar a desarrollar y a diseñar preguntas nuestras para nuestro proyecto. Esa es la idea. Entonces van a coger esa encuesta que ustedes ubicaron, que buscaron por internet o en el periódico, en una revista, y empiecen a analizar qué tipo de preguntas les están haciendo ahí. Entonces ustedes van a analizar, van a decir, esta es una pregunta cerrada, esta es una pregunta de matriz, esta es una pregunta, y la próxima clase vamos a socializarla para ver esa construcción de cada una de esas encuestas.
Entonces, ese grupo, felicitar a Nicolás nuevamente, ese grupo que fue iniciativa de él es porque él quiere que ustedes empiecen a integrar, que ustedes vayan cogiendo la dinámica. O sea, yo sé que en Caminar en Secundaria 1, y yo lo he ido reconociendo a medida que vamos trabajando, tengo eh, líderes. Y por ejemplo, lo que hizo ayer Nicolás es una acción de liderazgo, tomar la batuta y decir, quiero formar un grupo que llame nuestro proyecto PPP. Bueno, excelente. Entonces, por ahí, él quiere que ustedes, el equipo de trabajo de Caminar Uno, empiecen a expresar, por ejemplo, el trabajo que quedamos ayer de las ideas, analizar las ideas de emprendimiento que vamos a utilizar para nuestro PPP. Y por ahí también podemos empezar a trabajar todo lo que va a ser el diseño de la encuesta final, que eso no va a ser en una semana, en 2 semanas. Nos vamos a demorar un tiempo diseñando muy bien esa encuesta para que después ustedes la puedan aplicar. Entonces, no sé qué opiniones tengan, qué preguntas tengan, qué inquietudes tengan, pero vayan viendo, mis niños, cómo cada cosa que nosotros vamos trabajando va dirigido a alimentar nuestro desarrollo de ese proyecto pedagógico productivo. Todas las áreas de conocimiento que estamos trabajando están dirigidas a eso, a fortalecer nuestro proyecto pedagógico productivo, desde las matemáticas, hoy desde la estadística, desde el español, desde geometría, desde ciencias naturales, desde tecnología, muy importante, desde el inglés. Alguien me decía en estos días, profe, ya pillé por qué es importante inglés para nuestro proyecto pedagógico productivo. Entonces yo escuchaba a la persona y me daba sus razones y yo quiero que ustedes encuentren por qué hay que aprender inglés para el proyecto pedagógico productivo. Así como ese estudiante ya se dio cuenta por qué es importante. Ustedes también tienen que saber por qué es importante que yo tenga que saber inglés. Y la cuestión está en que nada de lo que ustedes están aprendiendo está desarticulado. Entonces, no sé qué preguntas tengan, dudas o inquietudes tengan ustedes, muchachos. O quieran expresar algo. Lastimosamente, Nicolás no se pudo comunicar, pero a través del grupo que él formó, ustedes pueden también expresar todo lo de las ideas y todo lo de el trabajo que estamos realizando. No sé. Dime, Ana. Una pregunta. Listo, Juan José. Haider. Profe, Haider dice que ninguna, Juan José que ninguna. Listo, muchachos. Bueno, profe, dime, Juan José. con lo que usted nos explicó de estadística, y como usted siempre explica muy claro, todo claro. Ah, listo, Juan José. Bueno, niños, antes de irme, para que ustedes continúen con su trabajo ya individual, les recuerdo que el periodo termina el 30 de abril, ¿no? Para que estén pendientes, estén revisando. A cada uno de ustedes les mandé el listado de las actividades que tienen pendientes para que lo revisen, lo verifiquen, por favor, verifíquenlo. Haider, bueno, me dice Haider, bueno, pero necesito que se sienten a revisar qué les falta. ¿Listo? Bueno, y que me lo vayan haciendo llegar porque ya vamos cerrando el primer periodo. Los dejo entonces, un feliz día, muchísimas gracias. Verifiquen esa lista, Ana ya lo tiene, Haider ya lo tiene, Juanjo ya lo tiene, Dana ya la tiene, ¿Qué cosa, profe? Karen también ya lo tiene, la lista que yo les mandé de las actividades, la, Sí, profe. la lista de las actividades. Entonces, verifiquen esas actividades, igual que lo están haciendo todos sus compañeros porque se lo envía a todos los 30 alumnos de Caminar. ¿Cuántos periodos son? Son 3, Haider. Entonces, ya estamos terminando el primer periodo. Ahorita el 30 de abril termina el primer periodo. Imagínense ya todo lo que hemos avanzado. Entonces tenemos que ser muy responsables en esa parte, lo que yo les hablaba ayer, ser conscientes del proceso de formación que ustedes están llevando, porque es el proceso de ustedes individual y que en colectivo. Entonces ustedes van chuleando lo que vamos haciendo, lo que se va haciendo y lo que no, trabajenlo porque tienen el tiempo y me lo envían para yo revisarlo.
Entonces, niños, que Dios los bendiga, que sigan trabajando y como siempre estoy pendiente de ustedes. Después de que nos desconectemos, seguimos vía WhatsApp, cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿Listo? ¿Qué, profe? Bueno, que estén muy bien. Profe, Igual, profe. Bueno, que estén muy bien, muchachos.